Hola compañeros, en este video vamos a dar una explicación de cómo se lleva a cabo de manera experimental, de manera presencial en el laboratorio, la práctica número 5 de eliminación. Y también vamos a explicar brevemente qué es lo que se requiere para los cálculos que vamos a hacer en la práctica. Esto es una simulación, obviamente, pero vamos a tener números simulados para que ustedes puedan calcular el tiempo de vida media de la sulfacetamida sódica y también determinar la constante de eliminación y también ver cuál es el orden del proceso de eliminación de la sulfacetamida sódica, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Esta práctica 5 a lo mejor la encuentran en el manual como farmacocinética, pero recuerden que la farmacocinética, de acuerdo a las definiciones que hemos visto al principio del curso, la farmacocinética estudia 4 procesos: la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de los fármacos. En esta práctica 5, mejor si la tienen como farmacocinética, el nombre correcto es eliminación, porque vamos a analizar la eliminación de un fármaco de manera experimental. Bien, vamos a explicar primero cómo se desarrollaría la práctica de manera presencial. Trabajaremos en cada mesa del laboratorio con un conejito. Lo tenemos que pesar primero y luego de pesarlo lo envolvemos en una franela grande y queda hecho un taquito. Esto es para inmovilizarlo y poder trabajar con él, y luego vamos a canalizarlo en la vena marginal de la oreja y le vamos a inyectar pentobarbital sódico para anestesiarlo, para que no sienta dolor durante los procedimientos que vamos a llevar a cabo durante la práctica. Le vamos a inyectar 20 miligramos por kilogramo de pentobarbital sódico. Esta dosis es menor que la de las ratas, que en ese caso es 30 miligramos por kilogramo en las ratas, pero son animales más resistentes a los barbitúricos que los conejos. Los conejos son más sensibles y es más fácil provocarles un paro cardiorrespiratorio por una sobredosis de pentobarbital. Entonces se le inyecta, de acuerdo a su peso, a cada conejo de cada mesa 20 miligramos por kilogramo de pentobarbital, y esperamos que el conejo esté dormido y anestesiado, que no tenga reflejos cuando lo tocamos, lo movemos, y entonces le inyectamos una dosis del fármaco que vamos a determinar sus concentraciones, vamos a determinar su eliminación, que es la sulfacetamida sódica, y le vamos a aplicar una dosis de 100 miligramos por kilogramos de peso, 100 miligramos de sulfacetamida sódica por kilogramo de peso. Y una vez inyectado la sulfacetamida sódica, vamos a echar a andar el cronómetro y vamos a tomar muestras de sangre. Vamos a tomar muestras de sangre de 2 mililitros de sangre a los 10 minutos, luego también 2 mililitros de sangre a los 20 minutos, 2 mililitros de sangre a los 30 minutos, 2 mililitros de sangre a los 60 minutos, 2 mililitros de sangre a los 90 minutos. ¿Cómo se va a tomar la muestra de sangre? Bueno, no se puede tomar de la vena marginal de la oreja porque 2 mililitros es un volumen de sangre bastante grande para tomarlo a través de una vena tan delgada. Entonces esos 2 mililitros de sangre se les van a extraer por punción cardíaca. Entonces 2 mililitros de sangre por punción cardíaca a los 10 minutos, luego a los 20 minutos, a los 30 minutos y luego a los 60 minutos y luego a los 90 minutos para terminar la parte experimental. Y esas muestras de sangre tomadas por punción cardíaca al conejo experimental las vamos a
a pasar a nuestra asistente de laboratorio, quien va a determinar por un método espectrofotométrico las concentraciones de sulfacetamida sódica en miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo en miligramos por cada 100 mililitros en cada una de las muestras a diferentes tiempos. Es decir, vamos a tener un tubo a tiempo 10, otro a tiempo 20, otro a tiempo 30, otro a tiempo 60 y otro a tiempo 90. Y nuestra asistente de laboratorio va a llevar a cabo un método espectrofotométrico. Primero va a centrifugar estas muestras de sangre para quedarse con el plasma, y en el plasma va a determinar la concentración de sulfacetamida sódica, combinándolas con unas sustancias que van a dar color. Y así, después de sus cálculos, nos va a dar los resultados, y aquí podemos ver en la pantalla que a tiempo 10 la concentración de sulfacetamida sódica fue 0.715 miligramos por cada 100 mililitros. Pues esto les puede parecer poco, pero en realidad es bastante. Son 715 microgramos de sulfacetamida sódica cada 100 mililitros. Pero bueno, lo vamos a llevar en miligramos por cada 100 mililitros. Entonces a 10 minutos 0.715 miligramos, a 20 minutos 0.508 miligramos por cada 100 mililitros, a 30 minutos 0.403 miligramos por cada 100 mililitros, a 60 minutos 0.228 miligramos por cada 100 mililitros y a 90 minutos 0.132 miligramos cada 100 mililitros. Ya tenemos nuestros tiempos y las concentraciones de sulfacetamida sanguínea en esos mismos tiempos. Y en base a estos datos, lo que se pide es hacer una gráfica en papel milimétrico de X contra Y. En este caso, X va a ser el tiempo y Y va a ser la sulfacetamida, la concentración de sulfacetamida sódica en la sangre. Bien, y en base a esa gráfica van a tener que determinar el orden del proceso de eliminación, si es de primer orden o es de orden cero. Ya les voy a explicar en qué consiste eso, aunque seguramente lo tienen que haber visto en la clase de teoría. Y luego tenemos que van a determinar gráficamente el tiempo de vida media del fármaco, el T1 medio, que es el tiempo que requiere, es el tiempo que se requiere para que la concentración del fármaco en el organismo, en este caso en la sangre, disminuya al 50%. Ese es el tiempo de vida media. Aquí en este caso de este experimento, el tiempo de vida media es el tiempo que requiere el fármaco para que su concentración en la sangre disminuya al 50%. Y luego van a determinar la constante de eliminación o KL de la sulfacetamida sódica utilizando la siguiente forma. Tiempo de vida media, que ya lo hemos determinado en el inciso anterior de manera gráfica, y ya les voy a explicar, es igual al logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 2 simplemente lo sacan en la calculadora, le ponen 2 logaritmo natural, que no es lo mismo que logaritmo en base 10, busquen ln, logaritmo natural de 2, que les va a dar algo así como 0.693, con 3 decimales es diferente, 0.693 entre la constante de eliminación. Entonces, de aquí, de esta fórmula, vamos a despejar la constante de eliminación, que pasaría al lugar del tiempo de vida media, y el tiempo de vida media determinado gráficamente pasaría aquí abajo, y después de calcular el resultado de esto, nos va a dar que las unidades de este cálculo de constante de eliminación va a ser 1 entre minutos. ¿Por qué? Porque cuando pase la constante de eliminación acá, el tiempo de vida media va a quedar acá, la unidad de la vida media es en minutos y el logaritmo natural de 2 no tiene unidad, entonces quedaría como unidad 1 entre minutos. Y esa sería la unidad de
esta constante de eliminación. Y ustedes han de consultar con los instructores de sus mesas virtuales cuál es el significado de ese número resultante para la constante de eliminación KL, y van a describir brevemente, después de que hayan sesionado en pláticas, chateado, qué significa ese número de la constante de eliminación y con su unidad de 1 entre minutos, y van a escribir cuál es el significado de esa constante de eliminación y sus unidades. ¿Qué significa ese número que les da? Bien, vamos a explicarle brevemente. Después de tener la gráfica en papel milimétrico, les puede dar este tipo de gráfica, o bien les puede dar este tipo de gráfica. Como deben haber visto en teoría, este tipo de gráfica es una eliminación de primer orden, porque es una curva. A mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. ¿Y por qué se llama eliminación de primer orden este tipo de eliminaciones? Porque dependen de un factor de primer orden, dependen de un factor que es la concentración del fármaco. A mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. Aquí, entre la unidad 0, entre la primera toma y el tiempo 1, disminuyó la mitad, disminuyó la concentración máxima a la mitad. Sin embargo, entre la primera y segunda unidad de tiempo ya no disminuyó la mitad, sino que la concentración disminuyó, ¿cuánto? Un cuarto. Y entre la segunda y la tercera unidad ya no disminuyó tampoco un cuarto, sino que disminuyó un octavo. Y entre la tercera y cuarta unidad de tiempo ya no disminuyó un octavo, sino que disminuyó un 16avo. Entonces, a mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. A medida que disminuye la concentración, disminuye la velocidad de eliminación. Entonces, en la eliminación de primer orden, la velocidad de eliminación del fármaco es directamente proporcional a su concentración. A mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. O bien la gráfica les puede dar una gráfica de este tipo, que ya no es una curva, sino que es una recta. Es la eliminación de orden 0. ¿Y por qué se llama eliminación de orden 0? Porque la velocidad de eliminación no depende de ningún factor. No es como acá arriba, que la velocidad de eliminación depende de la concentración. En la eliminación de orden 0, la velocidad de eliminación del fármaco es independiente de la concentración. ¿Por qué? Porque se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. Entre el tiempo inicial de que la primera de la administración a la primera toma de sangre, la concentración disminuyó, ¿cuánto? Un cuarto. Y entre la primera y la segunda unidad de tiempo también disminuyó, ¿cuánto? Un cuarto. Disminuyó un cuarto. Y entre la segunda, tercera unidad de tiempo también disminuyó, ¿cuánto? Un cuarto. Y entre la tercera y cuarta unidad de tiempo, ¿cuánto disminuyó? También un cuarto. Es decir, que se elimina una cantidad constante de fármaco por unidad de tiempo. La mayoría de los fármacos tienen una eliminación de primer orden de este tipo. Y hay algunos pocos fármacos, como por ejemplo el etanol, el alcohol etílico, la digoxina, las hormonas esteroides. Todos esos fármacos tienen una eliminación de orden 0, es decir, que la velocidad de eliminación es independiente de la concentración del fármaco. Y la mayoría de los fármacos tienen una eliminación de primer orden. Entonces, dependiendo del tipo de curva o recta que tengan, van a poder decir, en base a la gráfica que les resulte graficar esto, van a poder decir si la sulfacetamida sódica tiene una eliminación
de primer orden o de orden cero. Luego van a determinar gráficamente el tiempo de vida media del fármaco. ¿Cómo van a determinar el tiempo de vida media del fármaco? Bueno, recordemos de la definición. El tiempo de vida media es el tiempo que se requiere para que la concentración del fármaco en el organismo, o en este caso en la sangre, disminuya al 50%. Bueno, aquí la concentración máxima del fármaco de sulfacetamida sódica la tenemos al tiempo de 10 minutos, que es la primera toma, ¿verdad? Si tomáramos al tiempo cero, no tendría, aquí habría cero de concentración de sulfacetamida sódica. Pero al tiempo 10, después de haber inyectado la sulfacetamida sódica, vamos a tener la concentración máxima. A medida que vaya pasando el tiempo, obviamente el fármaco se va a distribuir por todo el organismo del conejo y empezará a pasar por el hígado, donde va a ser biotransformado en metabolitos y va a poder ser eliminado por filtración glomerular y irá eliminando de la sangre a la orina e irá bajando. Biotransformación y eliminación, biotransformación y eliminación cada paso de tiempo, a los 10 minutos, a los 20 minutos, a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos, y el hígado hará su labor biotransformante y el riñón su labor de eliminación de estos metabolitos más polares, hidrofílicos e inactivos que se eliminan en la orina. Obviamente no vamos a ver el conejo orinar, vamos a decir que pasa a formar parte de la orina del conejo que se almacena en la vejiga. Bien, entonces ya han hecho la gráfica en papel milimétrico, tienen que tratar de abarcar la mayor parte del papel milimétrico. Acá sí es importante que mientras más grandes abarquen los ejes de la hoja de papel milimétrico, se va a poder determinar con más exactitud el tiempo de vida media. Entonces, después de hacer la gráfica y unir los puntos, vamos a poder decir si el orden del proceso de eliminación de la sulfacetamida sódica es de primer orden o de orden cero. Y luego vamos a determinar gráficamente en esa gráfica el tiempo de vida media. ¿Cómo lo determinamos al tiempo de vida media? Bueno, la concentración máxima, que va a ser a los 10 minutos, va a ser de 0.715 miligramos cada 100 mililitros. Lo van a dividir entre 2 y cuando lo dividan entre 2 van a tener la concentración media. Por lo tanto, van a ir al eje de las Y, donde se grafica la concentración de sulfa sanguínea, y van a buscar la mitad de 715. Bien, vamos a ir directamente a la gráfica, se las voy a mostrar. Esto es una especie de soplo, pero se los voy a dar. Esta es la gráfica que yo hice. Miren qué bonita gráfica. Aquí tenemos graficado. Punto 715, punto 508, punto 715 a los 10 minutos, punto 508 a los 20 minutos, punto 403 a los 30 minutos, 60 minutos tenemos punto 228 de concentración de sulfacetamida sódica, y a los 90 minutos tenemos punto 132 de concentración de sulfacetamida sódica. Fíjense cómo yo traté de hacer los ejes los más grandes posibles. Ven, aquí he puesto 10, 20, de manera que 90 queda casi al terminar. Aquí sería 120 minutos. Entonces he abarcado casi todo el eje de las X y toda la hoja. Igual para arriba, si es punto 715, bueno, punto 200, punto 400, punto 600, punto 800, y abarco toda la hoja de papel milimétrico. Ahora vamos a lo que les contaba. ¿Cómo calculamos el tiempo de vida media? Bueno, la concentración máxima, punto 715, lo dividimos entre 2 y eso da punto 357.5, que yo lo redondeé a punto 358 porque es aproximadamente lo mismo, y nos vamos a
a esa mitad de la concentración, a un medio de la concentración, que es punto 358, y donde localizamos punto 358, trazamos una línea punteada paralela al eje de las X, y cuando intersectamos con nuestra curva, trazamos otra línea punteada paralela al eje de las Y, y el valor que va a dar aquí es el tiempo de vida media, ese valor que resulta de bajar esta línea donde intersectó la mitad de la concentración con la curva, nos va a dar el tiempo de vida media, que en mi caso, con mi trazo y con mi pulso, es 36 minutos. Cuando ustedes hagan su hoja de papel milimétrico, que pueden tomar esta como referencia para abarcar bien todos los ejes y que sea lo más grande posible, puede ser que les dé 37 o que les dé 38 o que les dé 35 o que les dé 34, todo va a depender de su trazo. En mi caso fue de 36 minutos el tiempo de vida media determinado gráficamente, y luego ese tiempo de vida media que hemos determinado, bueno, ustedes ya vieron ahora, yo ya les soplé el resultado, ya vieron que la sulfacetamida tiene que tener una eliminación de primer orden. A mayor concentración, mayor velocidad de eliminación, porque es una curva. Y el tiempo de vida media, ya vimos que en mi caso fue de 36 minutos. Y entonces ya podemos luego, que tenemos el tiempo de vida media determinado gráficamente, podemos determinar la constante de eliminación, como despejándolo de esta fórmula. En mi caso sería la constante de eliminación igual al logaritmo natural de 2, que les dije que era 0.693, entre el tiempo de vida media, que va a ser 36 minutos. Y al hacer la división de 0.693 entre 36 minutos, le va a quedar un número cuyas unidades va a ser 1 entre minutos, y ustedes luego van a consultar con los instructores de sus respectivas mesas virtuales qué significa ese número, que va a ser un 0.0 algo, o a lo mejor más 0.00, qué es lo que significa ese número cuya unidad es 1 entre minutos. Espero que les haya quedado claro cómo se llevaría a cabo esta práctica de manera presencial y cómo vamos a hacer los cálculos de eliminación. Además, obviamente, como van a ver, hay otras actividades en la práctica y vamos a poner algunos videos de YouTube para ampliar los conceptos que tenemos que aprender acerca de la biotransformación y eliminación de los fármacos. Hasta el próximo video, compañeros. Que tengan una bonita práctica.